Las revelaciones de este audio y la discusión que hay en los Estados Unidos sobre las familias que han sido separadas en las fronteras es el tema que nos lleva hoy a discutir en Sin Filtro. Nos acompaña Estuardo Zapeta y Daniel Hiddink para hablar y para de nuevo volver a escuchar el llanto de estas dos niñas que han sido separadas de sus padres en plena frontera buscando el sueño americano. Pero antes, escuchemos estas revelaciones que ha hecho este diario ProPublica en los Estados Unidos. ¿De dónde son ustedes? De Ecuador. ¿Y tú? Guatemala. No llores. Vas a llegar con... Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar. ¿Cierto, Consuelo? ¿Qué va a pasar con su consulado hoy? Papá. Papá. Ay, con mi tía por lo menos para que después llegue mi mami. ¿Me puedes abrir alguien me cerró la puerta esa? Bueno, que me venga a traer mi tía para llevarme a la casa. Ella llama a tu tía si tú tienes número y habla con tu tía. Tengo el número de ella. Ah, pues ahorita ella te ayuda para que hables. Cálmate nada más. No, papá. Voy por aquí, niña. Papá. Cuando saquen la comida, ¿verdad? Ay, no, papá. Cuando saquen la comida, Para que me venga, papá. Ya voy a llegar yo cuando esté allá. Ya le voy a meter a comer. Papá, Y si tiene una celda, me la da, por favor. Ay, no, Porque van a papá. hacer, si se quiere juntar con ella, se junta aquí, porque voy a tener Ay, que... no, O me la pone allá mejor. Allá. Yo no quiero que me pare a mi papá, no quiero que lo deporte. Ok, ahora él va a hacer el lugar. Ay, no, Bueno, aquí tenemos una orquesta. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Ben Keichin está de vacaciones, pero vamos a seguir hablando de la coyuntura nacional y las cosas que les afectan a los guatemaltecos. Como les mencionaba ya, nos acompaña Daniel Hiddink y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches a los dos. Me quedo con esta última frase de este audio que le está dando la vuelta al mundo, pero en particular en Estados Unidos se está volviendo un tema de discusión y que obviamente, seguramente a muchas familias guatemaltecas les debe estar afectando de una u otra forma, pues debido al contenido. Se trata de dos niñas que iban con sus papás cruzando la frontera de México hacia Estados Unidos. La patrulla fronteriza les detiene, captura a los papás y siguiendo los manuales que ahora o los procedimientos que el gobierno norteamericano ha establecido y que ha pues lanzado en estos días, separa a los papás de las niñas. Si ustedes ven, mejor dicho, escuchan los llantos de estas niñas, que ha publicado durante la mañana de hoy un importante sitio en internet de nombre ProPublica. Quisiera comenzar con qué impresiones les genera esta escena, este llanto que comenzamos a escuchar, Daniel. Bueno, como siempre, yo creo que hay que pensarlo desde el impacto de lo mediático. Muchas veces muchas veces acaban tratándose temas de enorme profundidad cuando hay algunos elementos de coyuntura muy concretos. Entonces, ha sido a raíz de la filtración de este audio y de una serie de videos también de los centros donde se están reteniendo a estas personas, que el impacto que está habiendo en Estados Unidos es espectacular, es muy impresionante. Y eso, como siempre cuando estamos hablando de coyuntura, pues te está sometido a los vaivenes del momento, pero también es una gran oportunidad para hablar de temas mucho más profundos. Está claro que el gobierno Trump ha recogido la legislación, digamos, que hay al respecto de las cuestiones de inmigración y ha endurecido los protocolos. O sea, una de las defensas que está haciendo hoy el mismo Trump
era que las leyes es lo que ameritaba que hicieran, ¿no? Pero eso se trataba de una forma un poco distinta en otras administraciones, ¿no? Eso se ha reconocido directamente por parte de algunos funcionarios de alto nivel del gobierno Trump. O sea, donde antes a lo mejor será un poquito más permisivo a la hora de mantener a las familias juntas, cuando ven que no tienen ningún elemento que pruebe que hay una relación familiar, lo separan. Y eso es exactamente lo que se está viendo allí. Entonces, obviamente hay un impacto por la dureza del audio, la dureza de las imágenes, pero creo que es justo decir que esto viene pasando desde que la administración Trump agarró completamente las riendas de esta política, y claramente cuando estamos hablando de cuestiones migrantes, Guatemala es uno de los países que sale hoy por hoy a florecer, no tanto México, donde ahora la balanza no es prácticamente cero entre los que entran y los que salen, sino que la gran migración viene de Honduras, viene de El Salvador, viene de Guatemala fundamentalmente. Entonces, eso que estábamos escuchando nos toca de una forma directa y toca a la visión y a las políticas que podemos exportar desde aquí. A mí me hubiese gustado ver un posicionamiento un poquito más claro y con más contenido, más sustantivo del lado de las autoridades de nuestro país. Y que vamos a discutir, tenemos después el audio del vocero presidencial, que creo que fue, no sé, desafortunado. Muy desafortunado. Esa impresión, pero Estuardo, ¿qué impresión te da? Como si fuese algo raro esto, ¿no? De que Haynes diga algo desafortunado. Sí. Hablemos de la impresión inicial de este audio, Estuardo. La impresión, conociendo un poquito la frontera, de hecho mi familia vive en un pueblo fronterizo que es Tucson, y por eso es que hay cierto conocimiento de lo que sucede en esa área, ¿verdad? Es que también la historia tiene varios lados, o sea, la historia no solo tiene dos lados, no es blanco y negro. Tiene muchas aristas, tiene muchos matices, tiene muchas explicaciones que se pueden esgrimir aquí, pero principiamos no en la frontera, sino en Washington. En Washington, de hecho, el presidente Trump está siendo acusado de precisamente utilizar a los niños para presionar a los demócratas para un cambio en la política migratoria, lo cual pues mucha gente lo ha tildado de una crueldad espectacular, ¿verdad? De una crueldad sin precedentes. Ojo que Estados Unidos, y en el audio, solo para aclarar, es una niña salvadoreña y una niña guatemalteca. De hecho, al principio logran escuchar que el agente fronterizo le dice, ¿de dónde eres? De El Salvador, y la otra niña dice de Guatemala. De Guatemala, sí. Entonces es una niña guatemalteca y es una niña salvadoreña, y creo que la salvadoreña es la que pide a su tía, ¿verdad? Sí. Ella es la que pide a su tía. Da la sensación que es la más grande. Y de hecho, es tal punto que ella dice, en otra parte del audio dice, yo me sé el teléfono, y empieza a recitarlo porque ella se sabe el teléfono de memoria. Y le habla a la tía y le dice, tía, me voy a portar bien, pero por favor vení a traerme, y que no deporten a mi papá. Esas eran las dos peticiones de la niña. Estamos hablando de una niña de 6 años. Es aquella cosa que uno lo escucha y de veras sí le parte a uno no solo el corazón, sino tiene varios lados la historia. Washington, la acusación es la presión de los republicanos. El presidente era en términos de decir, esto es porque los demócratas, y le echa la culpa a los demócratas, no han consensuado, no hemos llegado a una solución bipartidista en términos de migración. Además, toda esta política ha sido defendida por Homeland Security, hoy salieron ya los defensores de la política en términos de decir, estos niños venían solos, lo cual en realidad no es cierto, porque aunque sea un coyote los lleva, ¿verdad? Son más de 2,000 niños que desde el 19 de abril realmente es cuando empieza este proceso, esto ya en la frontera y luego en el área nuestra, en el área centroamericana. Este no es el primer caso que tenemos de niños. Ya los niños que llegaron y que fueron los que impulsaron el programa DACA, a propósito, eran niños que fueron llevados porque surgió aquella premisa que si pasaba un adulto y llegaba con niños,
y lograba casi que, siguiendo la lógica de la política cubana, ¿verdad? De pies mojados, pies secos, si estaban mojados los regresaban a Cuba, si estaban secos tocaban tierra firme, arena sería en ese lado, entonces, o tierra seca, entonces y tenían pies secos, entonces se quedaban, y así es como se quedaron muchos cubanos. Era casi lo mismo aquí. O sea, los dejaban pasar, y mucho era por solidaridad con los niños. El presidente Obama, a propósito, también tuvo en cierto momento una acción bastante similar, pero ¿cómo se llama? La quitó, la eliminó rápido, porque vio que era un efecto sobre los niños más que sobre los adultos. Pero miren, aquí tenemos que hablar de coyotes, aquí tenemos que hablar de tráfico de personas, aquí tenemos que hablar también de nuestras condiciones. ¿Pero por qué se está yendo la gente? Porque nosotros no somos capaces de crear el sueño guatemalteco, el sueño salvadoreño o cualquier sueño que nosotros... ¿Y quiénes están pagando esas consecuencias? Los niños. Entonces también hay de este lado una cuestión importante. Del otro lado también hay presión política y presión obviamente sobre la gente que está, las guardias que están de fronterizos. Tenemos que ir a hacer un corte, pero antes yo sí quería resaltar algo. Estamos hablando de niños que para llegar a la frontera debieron pasar 2-3 semanas, un mes en bus, ciertamente. Mes. De hecho, los estudios demostraron que muchos niños fueron un mes. Y toparse con el choque emocional que es separarlos de los papás, el desgaste. De verdad, eso es lo que está teniendo impacto, y esto es lo que ha generado que senadores republicanos muy conservadores como Ted Cruz esté hablando de una forma muy, muy dura sobre esta clase de política. Yo les recomiendo que lean, y yo sé que tenemos que ir a corte, pero les recomiendo que lean el artículo magnífico de la ex primera dama de Estados Unidos, Laura Bush. Un artículo en Washington Post excepcional, como madre. No como política ni nada, sino como madre. Escribió ese artículo, es un artículo muy sentido, lamentándose que ese no es Estados Unidos, el Estados Unidos de ella, de su esposo, ¿verdad? Y de su familia, no es el país por el que... de su esposo, sí, presidentes. Sí, presidentes todos, ¿verdad? Bien, vamos a hacer un corte comercial y regresamos dentro de poco a Sin Filtro. Gracias por acompañarnos en Sin Filtro con el hashtag #SFLlantoMigrante. Hablamos de este caso muy particular que le está dando la vuelta principalmente a los Estados Unidos, a Guatemala, seguramente a El Salvador y Honduras, que somos los países en los que estamos más involucrados con esta crisis de niños migrantes. En este caso eran niños acompañados a los que los papás los apresan. Después de conocerse todo esto, ¿qué dijo el gobierno de Guatemala? El vocero presidencial, Heinz Heymann, fue consultado sobre esto, y esta es la postura del portavoz del presidente. Comentarle que la política exterior que maneja Estados Unidos en la actual administración es la misma política que se aprobó en el periodo del presidente Barack Obama, que fue un periodo en el cual pues tuvimos la mayor cantidad de retornados, y fue el periodo donde se dio pues la problemática precisamente de los niños migrantes, que fue evolucionando durante la administración del presidente Trump. Ellos tienen su política exterior en temas migratorios. Guatemala brinda apoyo a los connacionales en Estados Unidos a través de sus consulados, a través de la embajada, con asesoría también de carácter legal y asistencia técnica y humanitaria en lo que pues las posibilidades lo permitan. Cada quien va a juzgar las declaraciones del vocero presidencial pues a la luz de lo que él dice, que yo prefiero no hacer ninguna valoración al respecto. Daniel, ¿qué pensás de lo que dice Heinz? Lo decías tú antes, desafortunadas, desde luego. A uno le gustaría ver al gobierno defendiendo a sus conciudadanos, aunque sean personas que estén
por razones que tienen mucho que ver con nuestras circunstancias aquí, estén haciendo algo que es ilegal, ¿sí? Están cruzando ilegalmente la frontera, pero merecen ser tratados y respetados, que ese es el punto fundamental de todo el mundo que está gritando por esta crisis ahora y que le están dando muy duro, tanto demócratas como republicanos, a la administración Trump al respecto. Mínimo que el gobierno, que es que debe representar a una de esas dos niñas que se escuchaban en el audio, tenga una postura un poquito más fuerte y no que vengan con esta cosa de la injerencia, que como les interesa tanto que con ellos no se metan, llevan la narrativa hasta un lugar absurdo. Estamos hablando de guatemaltecos que están involucrados en eso y el gobierno tiene que tener unas posturas bastante más serias y bastante más fuertes. No hubo un éxito para entrar en conversación más de tú a tú con la actual Casa Blanca. No se ha vendido eso por parte de la actual administración de Exteriores, que se utilicen esos canales que también se abrieron para mover la embajada a Jerusalén, para poder tener una conversación un poquito más franca y más directa sobre lo que le está pasando a guatemaltecos, ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas, algunos de ellos menores, en Estados Unidos. ¿Frialdad? ¿Cómo lo miras, Estuardo? Yo creo que insensibilidad más que frialdad. O sea, no es solamente no reacción, sino es casi decir que me importa lo que le pase a ellos ahí. Y de hecho sí nos importa, nos debe importar. Ojo que estamos hablando otra vez, las dos niñas son las que se escuchan en el audio, se escuchan también muchos niños llorando alrededor, pero la información que viene desde adentro, que estas son jaulas, a propósito, los niños están en una especie de jaulas, ¿verdad? La información que viene desde adentro es que, por ejemplo, de niños entre, digamos, 1 y 5 años, son como 100 niños, o sea, 100 niños, imagínate. Y ya no están, y los papás o los adultos que han llegado con ellos, porque vamos a ver, un niño pongamos la niña de 6 años, no es que ella solita se vaya a atravesar México, pues, si salió de Guatemala. Entonces, el vocero sí le tiene que importar la vida de esta niña. El Estado fue conformado para eso. Y yo creo que aquí es donde la política exterior tiene que entrar, porque tiene que ver también la vida del guatemalteco. Si es el artículo 1, eso no tiene una territorialidad, me refiero a decir solo entre los 108,000 kilómetros cuadrados. Es la importancia que tiene a nosotros. Si no tuviéramos, por ejemplo, la extradición, si no tuviéramos relaciones diplomáticas, si no tuviéramos canales para poder hablar y para poder, por eso no tuviéramos para eso, pero para eso lo tenemos. O sea, primero es el desconocimiento. Segundo, creo que en este momento vamos a ver también que el nivel de los coyotes, por el riesgo que esto significa, el precio sube. Y eso va a impactar directamente en la gente que... Exactamente, la gente que pretenda irse para Estados Unidos. Y entonces el precio del coyote va a subir. El precio del coyote estaba entre 12 y 15 mil dólares, ¿verdad? Una parte la pagaban aquí, otra cuando llegaban al otro lado, y luego hasta se quedaban casi al crédito, trabajando años para pagar el coyote. Yo sé que mucha gente nos está viendo en Estados Unidos, y ustedes saben exactamente que muchos le están pagando el coyote todavía, no es que le han terminado de pagar al coyote, ¿verdad? Y entonces pero los niños, y también miren, también nosotros, aquí del lado de El Salvador, del lado de Guatemala, del lado de Honduras, aún del lado de México, esa creencia de que por llevar niños, que esa fue la idea anterior, ¿verdad? Durante otro gobierno, el gobierno de Obama, que llevar niños, entonces automáticamente es como el pase de ingreso a Estados Unidos, esa ya no funciona. De hecho, medio funcionó en cierto momento, pero ahora no, y estamos viendo precisamente las consecuencias de una decisión equivocada, ¿verdad? Pero imagínate, tenés 6 años. Pero también forzada por la necesidad. Hay mucha gente que incluso se iba primero y después pagaba el coyote para llevarse al niño. O sea, a los hijos, ¿verdad? Sí, forzada por cualquier causa. Pero cualquier causa, sea la necesidad económica, sea persecución política, sea que los mareros, o sea, todo lo que vayan a decir ahí a la frontera, la vida del niño, la vida de la niña está sobre esa causa.
Y yo creo que eso es lo que también de este lado también tendríamos que pensar. Ojo que este es un caso que no solamente lo tenemos en la frontera, guatemaltecos, digamos, o ciudadanos de una nacionalidad que se van a otro país buscando cualquier tipo de mejoras o seguridad o lo que sea, ¿verdad? Lo tenemos, bueno, lo tenemos recientemente en España, ¿verdad? Lo tenemos la gran discusión ahora en Alemania también, que casi ponen a la primera ministra en 2 semanas más para decirle, mire, ¿cómo va a pasar esto? Y ojo que los que llegan a España llegan porque ya fueron rechazados en otros países. Los mismos canadienses han lanzado una advertencia de que por favor no creamos que Canadá es un santuario para migrantes. O sea, hay también, creo que va creciendo esto. Y va a seguir la presión entonces también de gente que se quiera ir para Estados Unidos desde Centroamérica y no digamos desde Guatemala, ¿verdad? Se convirtió en una atracción. La economía creciente, buena de Estados Unidos también es un atractivo y la economía decayendo aquí en Guatemala, no generando nuevos impuestos, se van a ir. Busquemos más las razones de aquí, porque son las verdaderamente importantes. Correcto. O sea, al final del día, si tú tuvieses un país donde hubiese ciertas oportunidades económicas, donde hubiese seguridad, donde hubiese servicios, atención, la gente no viaja por gusto. O sea, tiene que haber una razón para migrar, porque todos nos queremos quedar en nuestro lugar de origen. Vaya quien lo está diciendo, lo estoy diciendo yo. Pero en principio todos queremos quedarnos en nuestro lugar de origen porque es lo que conocemos, porque es lo que nos gusta, porque estábamos adaptados allí. Y uno sabe que cuando es migrante, aunque son distintas circunstancias por supuesto, no tiene que haber una razón muy fuerte para migrar. No migras porque sí. En el caso de estas personas que están además recorriendo un camino muy peligroso y que están haciendo grandes esfuerzos económicos y asumiendo unos riesgos tremendos, está claro que es una migración que tiene causas sociales, económicas en Guatemala muy profundas, y eso es lo que, yo vuelvo a insistir, eso es lo que hace más daño aún de la actitud desinteresada del portavoz de gobiernos, como decir, bueno, no es asunto nuestro, eso es asunto de otro país, es política de otro país, nosotros lo respetamos. Es una afirmación que no tiene ni pies ni cabeza. Es más, este caso convendría, y además teniendo en cuenta lo álgido que está mediáticamente esto en Estados Unidos, que no se está hablando de otra cosa, convendría que saliese el presidente. Si es un buen momento para posicionar el tema y para poder negociar un TPS para Guatemala. O sea, son estas cosas las que hay que aprovechar. En cambio, da la sensación de que el presidente está preocupado por otras cosas. O por lo menos un asunto de liderazgo para darle consuelo a la comunidad migrante, ¿no? Podría ser, pero... Porque, a ver, el TPS sí es una cosa demasiado complicada y ya lo que pasa es que son espacios de oportunidad. O sea, no es como que esto no se venga hablando desde hace muchísimo tiempo. O sea, no partes de cero, hay una construcción de esa clase de política y obviamente no es la mejor administración para estar negociando eso, pero desde luego lo pones encima de la mesa para que es posible que no consigas eso, pero poniendo eso encima de la mesa puedes conseguir otra clase de cosas, de políticas, y te puedes posicionar fuerte frente a una administración que normalmente te mira de abajo, o sea, de arriba hacia abajo, y que te considera pues la expresión famosa de Trump sobre nuestros países, ¿no? Bad hombres. Bad hombres. Sí, no vamos a decir exactamente qué dijo, pero bueno, yo creo que es muy significativo, digamos, esa forma de mirar. Es un gran momento para aprovechar, hay que aprovechar las ventanas de oportunidad. Vamos a hacer de nuevo un corte comercial aquí en Sin Filtro. Seguimos hablando con Estuardo Zapeta y con Daniel Girin con el hashtag SF Llanto Migrante. Muchas gracias por seguirnos en Sin Filtro con el hashtag SF Llanto Migrante. Mire, estábamos hablando de la respuesta del gobierno. Unas horas después de que el portavoz presidencial Heinz Heimann hablara de la forma como habló sobre esta crisis, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado. Voy a leer una parte de él, palabras más, palabras menos. Dice: la política exterior impulsada por el presidente Morales tiene como eje prioritario el tema migratorio.
y continúa en el proceso de fortalecimiento y ampliación de la red consular, principalmente en los Estados Unidos. La ministra Sandra Jovel ha dado especial seguimiento al trabajo de los 19 consulados en los Estados Unidos, en especial a los consulados ubicados en las áreas fronterizas con México. Debido a la implementación de la denominada política de cero tolerancia anunciada el pasado 8 de mayo por el fiscal Jeff Sessions, la cual impone cargos al 100% de las personas que ingresen a los Estados Unidos de manera irregular, lo cual ha tenido como consecuencia que quienes viajan con niños al momento de ser asegurados deban ser trasladados a centros de detención, y en el caso de los niños son referidos a un albergue para su protección. En tal sentido, el gobierno de la República de Guatemala, a través de sus consulados en los Estados Unidos, continúa brindando especial atención a los casos que involucren niños migrantes o niñez no acompañada, priorizando la comunicación constante gratuita entre padres e hijos, lo cual reduce la incertidumbre, brinda mayor estabilidad emocional a los niños y tranquilidad a los padres y familiares mientras continúan los procesados. Esta es, digamos, la explicación más amplia que da el gobierno sobre este caso. Hablando de torpeza, hablando de profunda torpeza, con este audio tan poderoso que hemos escuchado, ¿habla en el comunicado oficial de tranquilidad de los niños? O sea, tanto hay que estudiar como para saber que no mencionas hoy eso y no lo haces de esta manera. O sea, no se dan cuenta del impacto comunicacional que eso tiene. Si tú, al lado de un audio que está dando la vuelta al mundo, dices, y estamos haciendo una política que tienes a los niños, están mucho más tranquilos. Pero si estamos hablando de esto precisamente porque hay evidencia de que los niños no están tranquilos, aunque en términos generales lo estén, que es una afirmación bastante atrevida, y que tu política esté siendo absolutamente fantástica, no lo mencionas hoy. Es que el curso introductorio de comunicación no lo tienen claro este gobierno y mete la pata comunicacionalmente constantemente. Ahora vayamos a las partes de fondo. No dice nada malo sobre la política, simplemente la explica. Dice, no, Jeff Sessions... No, pues dice, la condenamos enérgicamente, porque viola los derechos de la gente. Lo está haciendo congresistas y senadores de republicanos y demócratas de Estados Unidos. Lo están haciendo prácticamente todos los medios de comunicación. Lo están, está sufriendo muchísimo la administración Trump, porque claramente son tratos vejatorios. Y ellos no, o sea, el MINEX de Guatemala no dice, mire, y esto nos parece que está muy mal. Nos parece que esta política, que sí es la política de Estados Unidos, tiene unas consecuencias muy malas para nuestros migrantes y les pedimos que la cambien. No, estamos ahí acompañando nuestra red de consulados. Muchas gracias. Es, de verdad, qué gente. Gracias por nada, ¿verdad? Sí, contrario a lo que dice el vocero, yo hacía referencia al artículo publicado por la ex primera dama de Estados Unidos, ¿verdad? Laura Bush. Y ella cuenta, ese es un artículo publicado en el Post, en Washington Post, y ella cuenta que recientemente Colleen Kraft, quien es la que dirige la Academia de Pediatría de Estados Unidos, visitó estos lugares, ¿verdad? Y que ella reportó que si bien habían camas y juguetes y crayones y cambios de pañal, la gente que está trabajando en estos lugares con los niños tienen instrucciones bien claras de no levantar a los niños, o sea, de no recogerlos a los niños, ¿verdad? Darles confort, ¿verdad? Entonces lo que pregunta la ex primera dama dice, imagínese usted, o sea, a los padres de familia y a cualquier persona le dice, imagínese no ser capaz de levantar a un niño de 4, 5 años o 3 años que todavía usa pañales. Ella se pone, por eso te digo, es un artículo muy sentido desde el punto de vista de una abuela, de una mamá, que dice, pero esta política, la política se llama tolerancia cero a la migración ilegal, y lo que quiere establecerse, por lo menos por el gobierno de Trump, es migración que sea, que tenga muchos filtros, ¿verdad? Que tenga muchas formas de entrar a Estados Unidos. Entonces dice que sea en orden, pero con filtros, ¿verdad? Quién entra y quién no entra. Entonces,
Pero esto no. ¿Por qué? Porque el presidente ha dicho que eso no se va a convertir en un campo de refugiados, ni se va a convertir en un destino de migrantes. Y pone de ejemplo el caso de Europa. Cuando Estados Unidos es un país formado por migrantes. Sí. Por eso me sorprendió, digamos, hoy las cadenas hicieron algo muy interesante en Estados Unidos, que mucho de este informe, lo primero que pusieron fue lo que dice la Estatua de la Libertad abajo. Aquello de demen a sus cansados, ¿verdad? Demen a sus hambrientos. Ese es un poema magnífico, ¿verdad? Yo creo que es justo comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Correcto. Este es el comunicado del gobierno de El Salvador. Leo la parte conduciente. Dice: el gobierno de El Salvador manifiesta su preocupación por la aplicación de la medida que, como parte del plan Tolerancia Cero, ha derivado en la separación de grupos familiares a su llegada a la frontera sur de los Estados Unidos. Estas disposiciones están afectando principalmente a niños, niñas, adolescentes y migrantes. En virtud de esta difícil situación, el gobierno salvadoreño hace un vehemente llamado a las autoridades del gobierno de los Estados Unidos a no continuar con la separación de familias y a que se actúe teniendo como centro el interés superior de niños, niñas y adolescentes, indistintamente de la condición migratoria de sus padres. Y cierro, en ese sentido el gobierno de El Salvador pide respeto a los derechos de los padres o familiares sin importar que estén en detención, que se garantice el debido proceso legal, que la decisión sobre el destino de los niños y las niñas la tomen ambos padres sin importar dónde se encuentren. Ahí hay un par de puntos más. Pero buen comunicado y tonos diferentes. Y buena comparación. Pero miremos, por ejemplo, y estos son solo dos frases, del senador Ted Cruz: no se puede acusar a esta persona de ser ningún comunista ni nada parecido. Estás hablando de alguien profundamente conservador, muy cercano al Tea Party. Dice: todos los americanos, todos los estadounidenses, estamos horrorizados por las imágenes que hemos visto en los informativos, de los niños llorando y siendo separados de sus padres y sus madres. Esto debe parar ahora. Podemos acabar con esta crisis pasando a la legislación que él mismo está presentando. Bueno, ¿tan difícil era? Si lo puede hacer un senador republicano muy conservador en Estados Unidos, ¿tan difícil era que el gobierno del país, que tiene que estar representando a una de esas niñas, no pueda decir: mira, está mal, no lo hagas, no separes a los niños de sus padres? No es una buena política, no lo es. O sea, a ti está bien, tú ten la política restrictiva que quieras, pero eso, que es básicamente lo que está diciendo el comunicado de El Salvador, tiene que primar el interés de los niños y de los adolescentes por encima de cualquier otra cosa. Por favor, no los separes para que no tengamos que escuchar esos audios que se están escuchando. Y siguen, es impresionante. O sea, a mí yo no había leído hasta que tú lo hiciste, este comunicado del MINEX, y me parece horroroso, me parece que todavía puedes justificar, aunque cada día es más indefendible el hombre, que Heinz Heimann haya tenido pues un desliz como tiene cada una de las ruedas de prensa que da, sinceramente, y que tenga una torpeza porque no da para más. Lo puedes perdonar porque no es experto en la materia, porque se puso nervioso, por lo que quieras, pero que el MINEX con tiempo haga este mamarracho de comunicado, teniendo la crisis humanitaria que se está discutiendo en Estados Unidos. Por favor. Y decías, Ted Cruz es ultraconservador, ultraderechista, pongámoslo de esa manera. ¿Y qué me dicen de John McCain? Senador de Arizona, precisamente. Miren lo que dice John McCain: la política de separación de familias de la actual administración es una afrenta a la decencia de Estados Unidos, al pueblo de Estados Unidos, y contrario a los principios y valores sobre los cuales esta nación fue fundada. La administración tiene el poder de rescindir esa política y debe hacerlo ya. And it should do so now. John McCain, Ted Cruz. Ya, no estamos hablando de los izquierdistas, comunistas, socialistas. Estoy llegando a la conclusión que en Estados Unidos se están indignando más por el trato a los guatemaltecos que en la misma Guatemala. Ese es nuestro punto, ese es el punto. Que el que más indignado iba a estar es Heinz. Y el presidente, ¿dónde está?
El que tiene la obligación, el que puso su mano y dijo que iba a defender a los guatemaltecos fue el presidente. Pero fíjate, yo creo que el presidente y la ministra, esos son los dos grandes figuras presidentes, sí, para que tienen que salir y decir, Cruz, McCain, no vamos a permitir que esto pase. Seguir con todos los republicanos. Le digan al mismo presidente republicano, bueno, no sé si es republicano, pero al mismo presidente Trump, miren, eso párelo ya, eso no, porque saben que tampoco le trae buenas noticias a su partido. Nos dice aquí Selvin que hasta Melania Trump está criticando. Sí, correcto. Por eso te digo, Laura Bush, que tampoco no es una izquierdista comunista roja, que Bush ultraderechista, pues, o sea, entendámoslo. El que tenía que salir con vehemencia, con fuerza, con garra, con liderazgo a defender a los guatemaltecos era el gobierno de Guatemala. Pero fracasó, no lo hizo. Y por eso, gracias por compartir El Salvador. El Salvador, si no lo había leído, creo que es reciente. Desde hace 3 horas. Sí, y no lo había visto, pero impresionante. Vamos a ver qué escribe en México también, porque hay muchos niños mexicanos. Pero en bastante menor medida al final. Sí, ¿no? pero hay niños mexicanos y ahí estamos guatemaltecos, digo estamos porque al final uno de los nuestros es nosotros también y salvadoreños, ese es el componente más grande. Entonces esa debería ser la defensa que tenemos, pero no la tenemos. Entonces, pero hagamos algo. Yo creo que aquí lo principal es esta presión que está. La medida se llama tolerancia cero. La medida se llama tolerancia cero y yo creo que hasta, no sé, un tuit de agradecimiento a quienes a falta de lo que hizo nuestro propio, de lo que no hizo nuestro propio gobierno, lo están haciendo otros, pues creo que sería una deferencia decir por lo menos gracias, y gracias en nombre de la niña, gracias en nombre de todos los que se oyen que están llorando ahí, son más de 2,000 niños. Bien, vamos a hacer una pausa, seguimos con el hashtag SF Llanto Migrante. Cuando regresemos vamos a cambiar el tema, vamos a hablar, ya estamos cerca, o bueno, mejor dicho, ya estamos a un año de las elecciones y hay algunos movimientos interesantes que van a pasar dentro de poco. Seguimos aquí en Sin Filtro. Seguimos en Sin Filtro, el hashtag SF Llanto Migrante. Vamos a cambiar un poco el tema. Como les decía, estamos ya a un año exacto de la convocatoria a elecciones generales y el Tribunal Supremo Electoral está comenzando a calentar motores. Esta nota de Dulce Rivera nos explica cómo algunas cosas se están preparando y que podrían ir en contra de los intereses de algunos candidatos. Las elecciones de 2019 no serán iguales a las de 2015. Ahora los candidatos a elección popular deben cumplir con más requisitos. Anteriormente solo debían presentar el finiquito, antecedentes penales y policíacos. Ahora esto cambió. El artículo 53 del reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que para ser inscrito deben presentar una constancia de inexistencia de reclamación de cargos emitida por la Contraloría, constancia extendida por el registro de contratos de la Contraloría de no tener contratos a su nombre o como representante legal, constancia del registro de precalificados de obras del Ministerio de Comunicaciones de no figurar como parte de una empresa inscrita, constancia del registro mercantil de no figurar como propietario o representante de empresa, constancia de que se encuentra inhabilitado como contratista del Estado y constancia de carencias de antecedentes penales y policíacos. Estos requisitos servirán para garantizar que las personas idóneas se postulen. La ley electoral y de partidos políticos necesitaba ser reforzada ya dado a la tendencia actual que se tiene en la política y pues con estos se piensa tener un mayor control también de las personas que aspiran para cargos públicos. Efectivamente que es parte de lo que la población guatemalteca ha exigido conforme a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos y que estas que ya fueron aprobadas en el año 2016 se ponen en práctica para el proceso electoral del 2019. Estos requisitos podrán modificarse según lo acuerden los fiscales de partidos políticos y el Pleno de Magistrados en una reunión que sostendrán el próximo jueves, aunque por el momento quienes busquen postularse empezarán a tramitar las constancias para presentar su papelería a tiempo. Bien, ya ve usted, el Tribunal Supremo Electoral tiene que establecer nuevos criterios para aceptar candidatos para las elecciones. Solo en temas de tiempo, yo había dicho
la convocatoria en un año, no, en 6 meses es la convocatoria, es entre la segunda y tercera semana de enero que se hace la convocatoria y la elección va a ocurrir cualquiera de los domingos de junio de 2019. Una cosa que llama la atención es que el Ministerio de Comunicaciones va a tener que emitir un certificado de registro de precalificados que hoy el Ministerio no tiene capacidad. En todo caso, pareciera que la vara para aceptar candidatos para las próximas elecciones va a ser bastante más alta. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Cercena la participación? Daniel, ¿qué piensas? Depende. Eso hay que verlo. Normalmente estos requisitos no sirven para gran cosa, porque obviamente pues, las figuras no suelen estar como representantes legales de las empresas o no suelen ser quienes dan la cara en todos estos procesos. Entonces eso es algo, creo que fácilmente salvable para el político que quiere no hacer las cosas muy bien. Y en cuanto a cómo puede servir como una especie de barrera para nuevos o para candidatos, yo siento que va a depender mucho de las instituciones que tienen que emitir estos certificados. Entonces ahí como siempre estas cosas se manejan políticamente, en gran medida. Y entonces también da un poquito de miedo darle poder a ciertas instituciones que pueden decir así, si quieres que te dé el finiquito vas a tener que, lo que sea, o no me interesa que tú participes y por lo tanto te va a empezar a poner problemas administrativos, que lo único que tienes que hacer es retrasar los procesos, ni siquiera tienes que decir no muchas veces, para que no puedas presentarte. Pero bueno, creo que en términos generales mi predicción es que tampoco va a ser tan importante el hecho de que pongan nuevos requisitos, siempre con el ojo puesto a cómo se puede utilizar esta clase de técnicas y herramientas dilatorias para que no se presente gente que no quiero que se presente. Stuart. Mira, aquí creo que quieren pegarle o quieren curarse en salud de uno de los males que tenemos, y es que yo siempre he dicho que la línea 1, la línea 2 y la línea 3 y todas las líneas que salgan, en el caso a la línea 1 y caso a la línea 2, todos son así chiquititas comparadas con los casos de las municipalidades y los consejos de desarrollo y todo eso haciendo obras. Ya solo el listado geográfico de obras, unos 13,000 millones ahí, es muy atractivo para todos los que van a hacer obra gris. Mucho del dinero se roba y se entra la corrupción en obra gris, y que lo diga el CIPI, ¿verdad? Que lo diga Delia Bach, por ejemplo. Que lo diga Delia Bach ahora, ¿verdad? Con lo que salió de la carretera de una aldea pues, inexistente. Entonces, el poder que se tiene se ejerce a través del Ministerio de Comunicaciones. La línea más grande y más corrupta que tenemos en Guatemala, después de ver la línea 1 que salió de la SAT y todo, en realidad es la línea del Ministerio de Comunicaciones, ¿verdad? Y hay varios casos que ya están abiertos ahí, pero esos son poquitos. En realidad hay presa, hay deuda flotante, ahí tenés la construcción y luego que no se puede hacer, y toda la infraestructura vial de Guatemala pues en trapos de cucaracha, que todavía eso es lo más doloroso todavía. Entonces tenés que, en teoría, para que entren bien, no tienen que tener contratos o no haber sido contratistas o haber por un tiempo no ser representantes de una empresa constructora. Pero entonces, ¿por qué no se pide lo mismo también, que no sean proveedores del Ministerio de Educación o del Ministerio de Salud o del Ministerio del Ministerio otro? ¿Por qué tiene que ser en comunicaciones? Es una sorpresa. La respuesta sería para mí una sorpresa. ¿Por qué ahí? Porque sobre todo para constructores. Sí, porque entonces... Estás pensando en el listado geográfico de obras y toda la corrupción que hay ahí. Por Covial y todas esas cosas. Entonces, pero ¿por qué solo ahí? ¿Por qué no sería entonces un requisito general simplemente no haber sido proveedor de? ¿Dónde pega más? ¿En las candidaturas grandes en las que vamos a discutir o es más para los alcaldes? Es más yo siento que es más para políticos de no tan alto nivel, vamos a decirlo así. O gente que está en las listas en puestos un poquito más bajos, porque normalmente los que están arriba o los que son candidatos presidenciales tienen estas cosas cubiertas. O sea, saben de esta clase de triquiñuelas y las solucionan. A lo mejor aquí lo que puedes tener es
como siempre, ¿verdad? Y yo siento que esto pasa constantemente. Pueden ser inocentes los que paguen los platos rotos, ¿no? Alguien que a lo mejor ha tenido algún tipo de relación con el Estado y que se utilice esta clase de regulación para que esas personas, y no los grandes contratistas que tienen formas de saltarse esta clase de regulaciones, sean los que no se puedan presentar. Y total, no vamos a arreglar el sistema así. No se va a conseguir gran cosa. ¿No vislumbran para dentro de 6 meses gente que no sé si sean nuevos liderazgos, pero por lo menos hagan el intento de figurar fuera del sistema, inspirados de alguna forma por estas nuevas reglas que pueden ser trabas? ¿Qué van a decir? Yo no soy contratista del Estado, no soy representante de empresa constructora que le hace trabajos al Estado. ¿Qué es lo que van a decir? O sea, me pregunto cuál sería el discurso de ellos. Porque para mí que no sea dueño de empresa... El problema es el tipo de relación que tienes con el Estado, porque hay todo tipo de relaciones. Todo el mundo está... O sea, no estamos hablando de grandes contratos, estamos hablando a lo mejor de haber prestado algún tipo de consultoría o algo así. O sea, ¿vas a frenar a esos también? ¿Con cuánto tiempo les vas a poder dar esa clase de finiquito? Esa es una clase de preguntas que creo que ahí es, por eso decíamos al principio, depende. El diablo está en los detalles y ahí es donde en la letra pequeña pueden pasar muchas cosas y yo siento, puede sonar un poquito negativo esto, pero yo siento que no vas a solucionar grandes problemas, pero puedes generar algún tipo de inconveniencia que no te interesaba tener. ¿Y el Ministerio de Comunicaciones pasa a tener un poder casi igual que el de la Contraloría? Tampoco creo que sea tan así, ¿verdad? Porque la Contraloría sí abarca absolutamente todo el mundo que ha tenido relación con el Estado y que ha tenido algún tipo de cuentadancia, sobre todo. El Ministerio de Comunicaciones solo si has estado metidos en eso de precalificados y ser representante legal de precalificados, estamos hablando de muy poquita gente. Y yo insisto, yo siento que no va a haber prácticamente nadie con perfil político que vaya a necesitar eso, ¿no? O sea, en fin, de verdad, si creen que con esto vamos a mejorar el sistema, pues tampoco es como para tirar cohetes. Claro, y en todo caso, de todos modos, el Tribunal Supremo Electoral tiene una reunión la próxima semana con los fiscales. De hecho, ese es como el banderazo ya de salida entre fiscales de partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral, que luego van a tener reuniones de manera más periódica. Hasta llegar a enero. El Tribunal Supremo Electoral debería estar pensando más en agilizar los procesos que tiene, en hacerse más eficientes y no de cargarse con más papelería y con más pasos burocráticos, porque de verdad estamos hablando de una institución que no es precisamente la más rápida del mundo. Y en medio de todo esto hacen reglamentos donde se endurecen un poquito más los requisitos. Tampoco mucho más, pero se endurecen algo, no sé. Y a mí tal vez lo que más me causa pena es que estén haciendo una ecuación falsa, que estén equiparando que entre más finiquitos tiene, más honrada es la persona. Cuidado. Eso no porque por ahí aparecen hasta la línea de finiquitos. Hasta la línea de finiquitos, ¿sí ves? Hay gente que se dedica pues, a los finiquitos. Fíjate que aparecieron finiquitos falsos. O sea, legítimo, el de papel legítimo, el documento legítimo, pero la información contenida era falsa. Y hubo líos que tardaron un tiempo ahí hasta para diputados, ¿verdad? Que se estaban peleando una curul y alcaldes y todo eso. Pero miren, el hecho de tener un montón de papeles, como estás diciendo, Daniel, ¿verdad? Que lo único que va a juntar el Tribunal Supremo Electoral sería con un montón de papeles. El montón de papeles no hace más honrada a una persona, ¿verdad? Ni el hecho, digamos, si nunca ha dado ese servicio, pero es un gran competidor, le van a hacer la vida imposible para que no compita entonces. Entonces le dieron un poder que no merece tener el Ministerio de Comunicaciones, que por lo menos la normativa va a que lo tenga alguien más. Y miren, el que nació para maceta, ¿verdad? No importa dónde lo pongan, ¿verdad? Entonces va a entrar, pero eso de que es más honrado porque tiene más papeles, cuidado, porque ese es un pensamiento equivocado. El que nació para triste ni... Bien, esto no se afecta. Daniel Giring, muchísimas gracias por acompañarnos en Sin Filtro y les recordamos que mañana le esperamos también en punto de las 10 de la noche y a las 9 en Noticiero Televisión. Que tenga una muy feliz noche.